La importancia de aprender, desaprender y reaprender en el mundo de la información y en el mundo de la IA. Vamos a partir de unas lecciones que nos da el historiador y investigador hebreo, también profesor, Yuval Harari. Él escribe una fabulosa obra que es muy recomendada por profesores, tecnócratas, expertos en tecnología, pedagogos y expertos pues, a los que nos concierne el mundo educativo, como mi persona. También impartimos, incentivamos a unas fórmulas que él trabaja desde la historia, la antropología, la pedagogía y la didáctica. Y se le hace una pregunta muy importante en su conferencia y le dicen, ¿qué hay que enseñarle a los jóvenes para el futuro? ¿Qué hay que enseñarles en el mundo actual? Y la primera lección que Harari le recomienda a las distintas instituciones, a ustedes padres, a ustedes profesores, obviamente me incumbe, es inculcarle a los jóvenes, a los niños, a formarse permanentemente, a formarse para un mundo de cambios, para poder adaptarse a los distintos elementos y a las distintas características que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, hay algo muy importante que dice Yuval, que anteriormente, ¿no?, hace muchos años, la vida se dividía en tres etapas. La primera etapa, de joven, entre los 15 y 22 años de edad, se aprendía una habilidad dura, ¿no? Una habilidad, una destreza, un oficio que durante muchos años o décadas permanecía inamovible. Igual, ¿no? Luego venía la segunda etapa, una segunda etapa de retiro, de jubilación. Perdón, que acá estaban haciendo una pregunta. Bien, primera etapa, aprender. La segunda etapa era ejecutar. Aprendía de 16 a 22 años estas habilidades duras, este oficio. En la etapa de 20 a 30 o de 30 a 50 años ponías en práctica lo aprendido y seguías así hasta que te jubilabas. Y luego venía tu jubilación. Hoy en día, lo que aprendiste a los 20 años, de 16 a 20 años en habilidades duras, en oficio, a los 30 o a los 50 prácticamente a veces no sirve de nada. Y estoy hablando de las habilidades duras, estoy hablando de los momentos fuertes de un oficio, ¿no? No estoy hablando de los principios básicos, de los valores, de la comunicación, de lo que conocemos como habilidades blandas, porque eso está intrínseco, eso es importante. De hecho, es lo que ayuda en el proceso de aprender, desaprender y reaprender. Esas habilidades blandas son esenciales en este siglo XXI y desarrollarlas. Hablo de esas habilidades que, bueno, el profesional obtenía su título, su certificación y pasaba 10, 20, 30 años haciendo lo mismo y no cambiaba mucho el proceso. Hoy en día, pues, a los 30 ya esos procesos han cambiado. Y aquí es donde llega algo muy importante y es tener apertura mental, ser flexible y aplicar estos tres elementos, estos tres métodos que es aprender, desaprender y reaprender en un mundo que exige cambio. Yuval dice textualmente, Yuval Harari, que durante mucho tiempo, pues, los historiadores, los antropólogos, los filósofos, podían más o menos predecir cuál carrera, cuál oficio iba a ser muy importante y cuál iba a dominar durante tantos años, tenían unas aproximaciones, o más o menos qué iba a suceder a lo largo de distintos periodos en la humanidad. Hoy en día, pues, con la explosión de la tecnología, la explosión de la inteligencia artificial, de la comunicación,
eso ya no es tan predecible, ¿no? Porque esto cambia en meses, en semanas, inclusive el contexto político global son otras formas que ya son impredecibles. Y ante estos hechos, la mejor formación que podemos tener tú, yo, tus hijos, nuestros estudiantes y las instituciones que a veces se alejan mucho de esto, instituciones educativas, universitarias, de capacitación, es saber adaptarnos a los cambios, saber que hay que utilizar la apertura mental, el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación en la práctica. Para esto hay que aplicar tres técnicas esenciales, que son las que vamos a explicar a continuación para que pongas en práctica. Por ejemplo, desde que la ciencia, como ciencia, a finales de la Edad Media, tuvo ese auge, ¿no? Ese desarrollo, hizo un reconocimiento importante. La ciencia triunfó y triunfa, muchachos, porque enseñaron y aprendieron a dudar y a saber que un libro, que no un solo libro, está la verdad, que una sola persona no tiene la razón. Durante muchos años en la historia de la humanidad, pues, un libro, un rey o reyes decidían y tenían la razón. Nadie dudaba, todos lo creían y pasaron siglos y siglos hasta que personajes como Galileo, personajes como Copérnico, como Newton, como Voltaire y Rousseau, más adelante, como Leonardo da Vinci, entre otros grandes pensadores y científicos de hace varios siglos, desarrollaron el pensamiento crítico y el método de la ciencia como tal para saber algo que ya Sócrates había dicho hace 2000 años atrás, y era: solo sé que no sé nada. Es decir, que somos ignorantes y que seguimos aprendiendo y asombrándonos cada día. Por ejemplo, si usted no sabe hacer una torta, usted es un ignorante en el arte de la torta. Yo soy un ignorante en el arte de la torta. Si no sé nadar, soy ignorante, ¿no? En el proceso físico, en ese deporte de natación. Y así sucesivamente. Pues si mi voz no es muy buena para cantar, entonces yo no soy soy ignorante en el arte de una voz educada. ¿Lo puedo lograr? Quizás sí, quizás no, con entrenamiento, pero todos somos ignorantes en algo. Y ese es el gran triunfo de la ciencia. Saber que no lo sabemos todo, saber que hay que seguir innovando, que hay que dudar, que hay que investigar y que hay que buscar solución a los problemas. Y aquí entra un momento muy importante, como afirma Yuval Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, que todos debemos saber en el siglo XXI, y es que tenemos que ser humildes. Para que haya una apertura mental en nuestro aprendizaje, en nuestro desarrollo, debemos ser humildes, dejar los egos, saber que no lo sabemos todo, porque esa es la primera forma de soltar y de abrirnos a nuevos cambios y aprender nuevas cosas. Porque si yo sé que lo sé todo y que siempre tengo que hacer lo mismo, me va a ser muy difícil como individuo cambiar patrones, aceptar nuevas y resolver ciertos problemas o afrontar nuevas responsabilidades. Es decir, tengo que volver a aprender, tengo que soltar lo que ya no se usa, ¿no? Y en este caso, recuerdo, me estoy refiriendo a las habilidades duras, fuertes, no a las habilidades blandas que más bien debemos potenciar. Y acá entra muy importante una frase que dijo un gran escritor, investigador, en el año de 1970. La han utilizado tecnócratas, quizás la haya leído, es muy viral esa frase, pero se escribió en el año 1970 en un libro de Toffler. Y él decía textualmente, leo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esta frase se utiliza desde la pedagogía, se utiliza desde la creatividad, la utilizan grandes autores, grandes profesores y pedagogos, y más tarde el gran padre de la psicología
uno de los padres de la psicología cognitiva, del aprendizaje significativo, David Paul Ausubel, del cual hemos hablado acá en Inteligencia Creativa, tenemos mucho material para que vayan a escucharlo, nos decía lo siguiente. Porque a veces hay mucha crítica, no, desaprender, vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología significativa, del aprendizaje cognitivo, desde la pedagogía, desde mi área. Desaprender no es olvidar lo que yo aprendí, no es dejar de un lado lo que aprendí, sino dejar de usarlo para usar nuevas formas, nuevos métodos que me permitan resolver un problema. O quizás eso que había aprendido antes sea falso, ya no sea de utilidad. No se olvida, sino que en nuestro cerebro, en nuestra mente, reestructuramos y dejamos almacenada esa información que aprendimos, que construimos y la tenemos guardada. No es como un disco duro. Si yo le doy borrar en el computador, eliminar del disco duro, no vuelvo a encontrar esa información. Ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos una capacidad superior a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo puedo tener la capacidad de dejar de utilizar en ese momento eso porque ya no se usa, porque necesito una nueva forma y aprender otra nueva forma. Por ejemplo, para ser más claro, si usted aprendió a jugar tenis en un momento determinado de su vida y fue muy bueno entre los 16 y 22 años, o cualquier deporte, hablemos de cualquier deporte, pero pongo el tenis. Y bueno, pasaron 20 años y usted más nunca tomó una raqueta de tenis, porque bueno, hace otras cosas, y un día usted toma su raqueta de tenis y hace unas cuantas prácticas, obviamente su condición física, su condición de flexibilidad habrá cambiado, sus años también le pesarán un poco más, pero usted tiene una habilidad que yo, que no he practicado nunca tenis, no sé, ¿no? Y a usted se le va a hacer más fácil en esas prácticas y va a tener un conocimiento previo que va a relacionar con su nuevo contexto y le va a ir bien, cosa que a mí no, tengo que empezar de cero. Bueno, ahí está un aprendizaje que usted ya no usa, ya no lo usa desde el punto de vista del deporte, pero lo retomó y usted le va a ir muy bien. Bueno, eso es desaprender. Almacenar en una parte de nuestro cacumen, allá, algo que no voy a usar, ¿no? Porque muchos términos, algunos profesores o algunas personas desatienden el concepto de desaprender. Yo hablo desde la teoría del aprendizaje significativo que nos dice David Paul Ausubel, ¿no? Es reestructurar todo esto. Y aquí entran tres elementos: aprender, desaprender y reaprender. Hablemos de aprender. ¿Qué es aprender? Aprender es construir nuevos conocimientos, es almacenar una nueva información, es entender y luego utilizar. Por ejemplo, si usted le enseñaron a manejar de una manera, un auto sincrónico, un auto manual o automático, como le digan en su país, bueno, usted obviamente va a manejar ese auto. Pero vino un auto que ya no se maneja, que se enciende con un botón, que hay un computador y usted aprende ahora a utilizar el ordenador, a darle el botón, a quedarse quieto. Hay autos en algunas partes del mundo, Japón, en China, en Estados Unidos, donde ya hay Uber que manejan solo, o autos donde usted solamente va como si fuera el copiloto, sin hacer nada. Eso existe, está pasando. Vendrán en los próximos años al resto de los países de la América Hispana, ¿no? A otros costos. Eso está pasando. Bueno, no necesita alguno, quizás en unos 10 años, estar en el volante, ¿no? Sino saber cómo funciona la máquina o en un momento de emergencia, ¿qué va a hacer usted? Ahí usted tuvo que desaprender y reaprender algo nuevo, ¿no? Aprende, construyo, almaceno, desaprendo cuando ya no uso esa habilidad, esa destreza y me voy a reaprender. Y reaprender es volver a aprender, ¿no? Aprender una cosa nueva o lo mismo con otro método. Esto a veces suena fácil desde el punto de vista teórico, pero es difícil, es difícil. Hay que tener una apertura mental, hay que ser flexible. Hay que dejar dogmas, paradigmas, ideologías para tener una apertura mental, para ser crítico. Y hay que formarse constantemente. No basta con que con el certificado que obtuve, con la carrera que obtuve, yo ya sé todo en la vida. Eso ya no existe, no es como en el pasado. Por eso, las grandes civilizaciones, los grandes desarrollos se basan en la colectividad. ¿Y qué es colectivo? Los grandes logros de la humanidad pasan
porque el ser humano se ha asociado, ha construido en conjunto, ¿no? Ha desarrollado y así ha evolucionado nuestras sociedades. A veces mejor, a veces con debilidades, pero es la realidad. Entonces, ¿qué enseñar en conclusión a tus hijos, a los estudiantes, la universidad, el colegio, nosotros, los que pertenecemos al mundo educativo, los profesores? Hay que ser creativos, hay que innovar y hay que saber que los cambios vienen, sí porque sí, y nos tenemos que adaptar. Pero necesariamente para que exista una adaptación, para que nosotros aceptemos el cambio, nosotros tenemos que dejar el ego del que lo sabemos todo, volver al ego, volver al origen de la ciencia como tal, citando a Ausberg y también a Yuval, dejar el ego y saber que no lo sé todo, que tenga 45, tenga 50, tenga 55, debo desaprender forma, es decir, esto ya no me sirve, ya no lo uso, ¿no? Y vamos a buscar una nueva forma de hacer las cosas. Y tengo que aprender, y tengo que buscar la metodología, y tengo que formarme. ¿Formarme sacando 10, 20 títulos universitarios? No. ¿Los títulos universitarios son importantes? Por supuesto que sí, y siguen siendo esenciales. Pero, bueno, la persona que escribía con la mano informe pasó un día a máquina de escribir y después de la máquina de escribir pasó a la computadora. Imprimían el informe y lo llevaban. Después vino el email y se enviaba por email. No, todos los aprendizajes se van adaptando de acuerdo al contexto y cuando uno es renuente, cuando uno se opone, la pasa mal. La pasa mal en muchas áreas y variables de la vida, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en lo social, en fin, en el desarrollo completo del ser humano. Por eso, apertura mental, innovación, creatividad, flexibilidad y atreverse. Atreverse a hacer las cosas porque venimos de muchos años en el mundo donde, bueno, siempre era la generación pasada lo hizo así, el abuelo lo hizo así, se sigue haciendo así. En el mundo actual ya no existe eso, ¿no? Los cambios son muy bruscos, los cambios son muy rápidos y no da ese tiempo de transición, ¿no? Aunque las transiciones son importantes, obviamente, lo importante es que el joven, que el estudiante sepa que se tiene que adaptar al cambio y tiene que seguir formándose, ¿no? Bueno, el año pasado manejaba esta aplicación o manejaba este programa así, ya cambió el programa, no me puedo quedar como hace 2 años utilizando un programa de ordenador de una manera. No, vamos a utilizarlo ahora de esta manera, voy a una metodología, a una formación rápida, voy a un tutorial, voy donde un compañero y me actualizo, es decir, actualizar también conocimiento, cada quien en su área, cada quien en su forma y en su estilo, pero hay que hacerlo. Cuando lo hacemos, es una habilidad de adaptación, de cambio, que le va a permitir al niño, al joven, pues no importa los cambios que estén sucediendo, irse adaptando en el momento. Y eso le va a dar mayor ventaja en un mundo tan competitivo. Por ejemplo, hace algunos años, vamos a hablar cuando inició el año 2000, la década del 2000, 2010, cuando le preguntaban a un profesor, cuando le preguntaban a cualquier experto en el área de formación, de empleo, mira, ¿qué recomiendas tú que estudien en el futuro? Entonces, los profesores y los orientadores de hechos laborales decían, bueno, programación, tiene que estudiar programación porque tiene futuro. Y durante mucho tiempo la programación ha sido en el mundo, ¿no? Y bueno, gracias a los programadores tenemos tanta tecnología, hay que avalarlo. Hoy en día un agente IA que usted puede obtener desde cualquier aplicación de inteligencia artificial o que usted puede realizar, hace unas programaciones muy de alto rendimiento, de alto nivel, hasta superior que un programador. Entonces, hoy en día no se está diciendo estudie programación, no se dice estudie programación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está volátil. Entonces, ya muchos programadores, cosas que antes yo llamaba a un programador para realizar en mi ordenador, para realizar en un programa que tenga en mi ordenador,
O en mi empresa, un agente IA y un secretario, una persona puede ir haciendo porque te dan los códigos, te dice, te va guiando y tú resuelves, ¿no? Ya ahí estás dejando de llamar a un programador, dejando de llamar a una empresa que haga servicio y se va limitando. Ahora, ¿qué necesitas? Necesitas que te adaptes a los cambios, que te sigas formando y ese programador pues se va adaptando a otras formas en su contexto laboral, a otra forma o a otros estilos. Por eso, la creatividad, el pensamiento crítico, creatividad, pensamiento crítico, innovación y apertura mental son una de las habilidades principales que se exigen en este siglo XXI y en este mundo moderno. Si no las tenemos, si no las desarrollamos, si no las adquirimos, nos cuesta, nos va a costar un mundo. Por ejemplo, ese profesor que hace 2 décadas, 1 década y media estaba solo con un libro, ya le va muy mal, ¿no? Le va muy mal. Por más que haya aprendido muchas cosas, al igual que mi persona. ¿Por qué? Porque hay otros cambios estructurales en el mundo, porque hay otras formas de aprendizaje, porque hay distintas maneras y lo que importa es adaptarse, aprender y, por supuesto, ir sobre la marcha de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora vamos a recapitular para culminar este directo de inteligencia creativa, el podcast. Número 1, aprender, desaprender y reaprender para que les quede como tarea y para que lo apliquen a las universidades e instituciones que se alejan a veces mucho por volver mucho a lo tradicional, a lo clásico, a los padres, a las madres, no, que a mí mi abuelo hace 100 años, los valores, los principios no se negocian. Valores, principios, identidad, forma, eso está intrínseco y hay que realzarlo. Pero las habilidades duras hay que irlas mejorando en el proceso. Cuando hablamos de aprender, hablamos de construir, de almacenar, de conocer, de experimentar y de ejecutar. Cuando hablamos de desaprender, es el tener el valor de soltar aquello que ya no me sirve, aquello que ya no me está permitiendo trabajar mejor. Y cuando lo suelto, se me abre mi neuroplasticidad, vienen nuevas formas de un proceso heroico de reaprender. Y reaprender es volver a construir, es volver a aprender cosas nuevas, pero con otros métodos o con otras estrategias que yo no sabía, que yo no conocía. Y por supuesto, muy importante, muchachos, saber que no lo sabemos todo, tener